El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y su titular, la doctora Patricia Galeana, les dan la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre el sitio de Puebla de 1863. En esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Jorge Carretero Madrid, licenciado en Letras por el Colegio de México y maestro en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es director de la Fototeca Antica, con sede en la ciudad de Puebla, la cual contiene un acervo muy importante de fotografías, especialmente del siglo XIX y principios del XX. Gracias a este acervo, el maestro Carretero se ha dedicado por más de 10 años a difundir, rescatar y preservar la fotografía mexicana. Ha colaborado en diversas publicaciones como Artes de México, Cuarto Oscuro y en la revista Alquimia de Lina. También ha colaborado en instituciones como el Museo Amparo, el Centro de la Imagen, el Museo de los Ferrocarriles y el Museo Nacional de Arte. En esta ocasión nos va a presentar el diario inédito de un prisionero de guerra del Imperio francés. Damos la palabra al maestro Carretero. Muy amables, gracias por la hospitalidad de estar presente aquí en esta institución tan prestigiada. Mi agradecimiento a la doctora Patricia Galeana, directora de esta institución, al doctor Arturo Aguilar Ochoa, coordinador de este ciclo de conferencias. Y bueno, pues aquí estamos, afortunadamente en familia, gracias por su presencia. Vamos a hablar de esta presentación de un libro, el diario de un prisionero de guerra del Imperio francés. Un diario inédito del teniente coronel Cosme Varela, prisionero de guerra. Vamos a recordar rápidamente un poco este entorno y antecedentes de esta historia que todos conocemos. Puebla fue el teatro de Oriente, el epicentro de las operaciones de guerra. Imaginemos un poco por un momento, a través de los grabados extraordinarios, grabados en madera, publicados en los grandes semanarios franceses en la propia época de la intervención, un poco este entorno a través de los grabados. Desgraciadamente las imágenes, ¿sí se ven las imágenes? Bueno, vamos a seguir. Aquí hay una imagen que es precisamente el ejército francés en los alrededores de Puebla, la caballería del cuerpo de ejército de Oriente en los alrededores de Puebla. Allí también vemos la iglesia de Cholula, sobre la pirámide de Cholula, los terribles enfrentamientos que tuvieron lugar en aquella época, el asalto francés a la penitenciaría, el fuerte de San Javier, los cruentos combates cuerpo a cuerpo dentro de lo que fue la penitenciaría de Puebla, en el corazón de la penitenciaría. En su libro Le Mexique, le Français a México, publicado en Francia el año de 1865 por Ed Dubois, quien participara en lo que de extraña manera se llamó la Expedición du Mexique, expresó su personal visión de las condiciones que imperaban en aquel entonces a la rendición de la plaza de Puebla. 14,000 hombres, la mayor parte de ellos sin armas, sin uniformes, sin equipamiento alguno, se dan por prisioneros. Todo ha sido hecho pedazos y tirado en las calles de la ciudad. Sin duda, la realidad de aquella Puebla de Los Ángeles se había transformado. Pocos años antes de la intervención, al decir de un viajero francés, Jos Girard, Puebla de Los Ángeles era la cuarta villa de toda la América Española por lo que se refiere al número de pobladores, el cual se eleva a 80,000 almas y es una de las más bellas y ricas de México. Aquí vemos el actual Zócalo de Puebla, la Plaza de Armas, con la Fuente de San Miguel, un gran monumento, un gran basamento cilíndrico, el Caballito de Troya. Antes de son imágenes del 59 de Ciré Chapnay, publicadas en vistas estereoscópicas por un editor francés establecido en México, Julio Michaud, La Casa de los Muñecos, 1859.
Ya todos conocemos un poco esta historia. Los notables de la Francia, en la imagen del lado izquierdo, un mosaico hecho por el inventor de la carte de visite, Disdery, que fotografió a todos y cada uno de los que ven ahí, y luego hizo esta composición. Y del lado derecho, la Armada Francesa, la temible y experimentada Armada Francesa, Bazaine, Forêt, Lorenzés, ahí están. Conocemos la historia, esta alegoría del imperio, la República, Benito Juárez, y algunos de los capítulos de aquella historia. Cuando la ciudad de Puebla es asediada y sitiada por el ejército francés, comandado por Bazaine y Forêt, el general Ignacio Zaragoza, noble modelo de constancia y brío, había fallecido inesperada y lamentablemente víctima de una fiebre tifoidea el 8 de septiembre de 1862. El propio mes, así surgían y se comunicaban los sentimientos que de póstuma manera rememoraron en un pequeño libro de poemas, en esta oda, su trágica y llorada partida. Me gusta poner este fragmento de poema porque nos habla del espíritu que imperó en el cuerpo de ejército de Oriente después de la victoria del 5 de mayo. Ahí tenemos a los comandantes del ejército francés. Guerra sí, patria mía, guerra por tus montañas, guerra por tus inmensas soledades, guerra por tus caminos y ciudades, guerra en los templos, guerra en las cabañas. Tiempo sobrará un día de llorar al que muera. El soldado inmortal que tú perdiste y con su grande espíritu te asiste, no quiere llanto ya, triunfo se espera. Eso se escribía en el propio año del 62, pocos días después de la muerte de Zaragoza. En las páginas de esta publicación del libro, la esquela que comunicaba el fallecimiento. El general González Ortega, nombrado jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente, es quien encabeza las operaciones de la defensa de la plaza. Las vistas estereoscópicas, imágenes originales pertenecientes a la Fototeca Antica, que yo me permití fundar hace 11 años, nos permiten mirar, asomarnos como en una ventana mágica a la Puebla de aquellos años, con los daños infligidos por el ejército francés, morteros y obuses, las ruinas del convento de San Agustín, el templo de San Agustín, bombardeado terriblemente, las ruinas del hospicio de pobres en tiempos de la intervención francesa. Es una calle que está a dos cuadras, la avenida Reforma, que está a 2 cuadras del Zócalo de Puebla. Otra de las imágenes, una imagen anónima, hospicio de pobres, las ruinas del Pitiminí, donde se llevaron a cabo cruentos y terribles combates, el estallido de polvorines, la calle del Pitiminí, la calle de la Estampa, la propia penitenciaría. Son imágenes del 64, 65 estas, ¿no? Imágenes originales. La calle de Factor y Teatro, la propia Plaza de Armas, ya el basamento cilíndrico al centro de la plaza ya había sido derrumbado, el monumento ecuestre, el caballito de Troya, militares de la República durante la época del Imperio, estos hombres de regimientos de caballería, y militares franceses durante el sitio de Puebla, que estuvieron aposentados en varios lugares en Puebla y en la Plaza de la Concordia en Cholula. Esta es una de las imágenes de época, el coronel Dupin, el comandante de la contraguerrilla, con historias verdaderamente macabras y terribles en su historial. Esta es una muestra rápidamente de lo que es la creación de Disdery, de la carte de visite, que nos permite, que abarató de manera extraordinaria el costo de la fotografía en aquella época y que generó la creación de múltiples coleccionistas, de un proceso de coleccionismo enorme, de una gran producción y comercialización de la imagen. Era una cámara que tenía 8 lentes y sacaban 8 poses iguales o diferentes al mismo tiempo y se vendían por docena. Militares franceses fotografiados en la Ciudad de México por un gran fotógrafo, Montes de Oca, el batallón de cazadores de infantería que participaron en el sitio de Puebla, el 4º batallón de línea, los oficiales del 3er batallón de cazadores en México. Ya sabemos cómo terminó la historia, esa parte de la historia, ¿no? La muerte, el fusilamiento y la República restaurada.
1.400 generales, jefes y oficiales del Cuerpo de Ejército de Oriente fueron puestos prisioneros a la caída de la plaza. Los informes de guerra manifiestan esa cifra. Al día siguiente los franceses ofrecieron el indulto a los generales prisioneros si accedían a firmar el documento de sumisión. Esta fue la respuesta a la demanda francesa. Los generales prisioneros que suscriben pertenecientes al Ejército Mexicano de Oriente no firman el documento que se les ha remitido la mañana de hoy del cuartel general del Ejército francés, tanto porque las leyes de su país les prohíben contraer compromiso alguno que menoscabe la dignidad del honor militar, como porque se los prohíben también sus convicciones y opiniones particulares. Estas ilustraciones son recreaciones de los diferentes regimientos franceses, son grabados de un francés Boisselier. Este es precisamente los cuerpos de la contraguerrilla. 1.400 militares signaron la declaratoria de rechazo absoluto a los términos de la solicitud. El general Fauré, así más tarde, dispondrá que todos y cada uno de ellos sean remitidos a Francia inmediatamente, conducidos a Veracruz en calidad de prisioneros de guerra. De aquellos gloriosos hechos de armas, de aquella segunda independencia, emanaron las fuerzas necesarias para que, entre otras cosas, los prisioneros de guerra tuvieran la capacidad de resistir las más duras pruebas que las sombras de la guerra son capaces de infringir a sus víctimas: la privación de la libertad, el cotidiano enfrentamiento con la impotencia de recursos y la erosión gradual de la esperanza. Un gran número de generales y jefes que en ningún sentido empeñaron su palabra de honor encontraron la manera de burlar la vigilancia y escapar de las manos de las tropas invasoras. En Puebla misma, por ejemplo, la noche del 21 de mayo, antes de emprender la marcha hacia Veracruz, escaparon los generales Porfirio Díaz, Florencio Antillón, Felipe Berriozábal y Juan de Camaño. En el exconvento de San José de Gracia, en Orizaba, donde pernoctaron los prisioneros, aprovechando la limitada vigilancia que fueron sometidos, un total de 868 militares mexicanos se fugaron del improvisado cuartel. Entre las figuras más notables, los generales Jesús González Ortega, Ignacio de la Llave, Miguel Negrete, Alejandro García, Pedro Hinojosa, Ignacio Alatorre, Mariano Escobedo, José María Patoni, Miguel Ausa, Pedro Martínez y Manuel Sánchez Román, así como un muy amplio número de oficiales de diversos rangos. Todos ellos se reincorporaron en diversos puntos a las fuerzas de la República, lo que más tarde cobraría una decisiva importancia. De los 1.400 oficiales, solamente 552 fueron embarcados a Veracruz, con destino a Francia. Uno de ellos, fatalmente, el teniente coronel Cosme Varela. El general Epitacio Huerta, en un libro clave para la valoración de estos episodios históricos, publicado en 1868, Apuntes para servir a la historia de los defensores de Puebla que fueron conducidos a Francia, nos legó un cuadro sinóptico que clarifica los comunicados oficiales que bien podríamos tomar como los más cercanos a la realidad. Adicionalmente, nos ofrece una reseña de las diversas localidades a las que fueron asignados los prisioneros de guerra. Algunos generales a París, otros generales a Évreux, coroneles, tenientes coronales y comandantes salieron para la ciudad de Tours, donde estuvo el teniente coronel Cosme Varela, y el resto de capitanes fueron distribuidos en varias poblaciones. La historia, como toda disciplina, se encuentra sometida a una constante revisión. Es una materia permanentemente abierta al futuro. Parafraseando al poeta, podemos decir que, como la poesía, la historia es un arma cargada de futuro. Sus capítulos ofrecen siempre la posibilidad de adicionar piezas y efectuar nuevas lecturas e interpretaciones. Incluyen siempre la libertad manifiesta e incluso la obligatoriedad de hacerlo, a partir no solo de la personal impresión que provoque la lectura de un recién descubierto documento en cualquier ciudadano común, sino también desde los procesos de investigación, análisis y reflexión que deben provenir de la academia y cualesquiera otra disciplina. La pretensión original del autor de la obra, el teniente coronel Cosme Varela, fue la de dar testimonio fiel de la experiencia que representó la prisión de combatientes mexicanos en la Francia imperial, no generales, tenientes, jefes, oficiales. La manera particular en que la vida los aprisionó día a día
bajo críticas humillantes e infrahumanas condiciones. Y a través de esta narración documentada, contribuir con sinceridad y sencillez a mantener viva la memoria sobre este periodo de vida de militares de mediana jerarquía, héroes que permanecen como figuras anónimas en las coloridas páginas de gloria de la historia nacional. Brevemente les platico un poco acerca de este diario, acerca del género del diario. El diario parece ser la modalidad de escritura más adecuada y de alguna manera la única natural en medio del desastre. Cuando se vive entre el vértigo, dice Ernst Junger, cuando se está padeciendo el caos, apenas cabe otra cosa que tomar apuntes provisionales del descenso y del abismo. Por lo que se refiere a este género, José Lezama Lima hace referencia a la extraña cita de Pascal. Solo podemos creer, dice, a los testigos caídos en la batalla. Los sufrimientos, la miseria, la humillación recurrente, el dolor por la patria agraviada otorgan carta de validez al testimonio de su propia precariedad, al cuaderno de guerra, a la cotidiana resistencia emanada de la dignidad y del orgullo, del sentimiento de nacionalidad ofendida de imperialista y vergonzosa manera. Es oportuno abordar en relación a este género el hecho de que hacia mediados del siglo XX y hasta finales de los años 70, las memorias y los diarios eran considerados un género marginal, limitadamente prestigiado en el campo de la historiografía. Poco tiempo después, el género que nos ocupa recobró un valor no concedido durante años. Y ahora pues les platico la particular historia de este diario. Un muy buen día, hace un cierto número de años, ocurrió mi feliz encuentro sobre una mesa cubierta con legajos, viejos papeles reunidos y conservados celosa y amorosamente al paso del tiempo, por un amigo, un acucioso historiador, de un texto mecanográfico de 55 cuartillas. De alguna manera que probablemente nunca sabremos, la copia del manuscrito original llegó a sus manos en una versión fechada en octubre de 1933, que manejaba el hijo y estaba buscando la posibilidad de imprimir esa memoria de su padre. El historiador se llamaba Juan du Bernard Chauveau, a quien tuve la fortuna de conocer, disfrutar y admirar. Gracias a él, de alguna manera, ha sido posible la conservación y la publicación de este diario. Como decía, el diario fue conservado por el hijo, el licenciado J. Varela, en estas copias que de circunstanciación manera llegaron a mis manos. Y dice, el diario tenía una breve introducción, escasa media cuartilla, escrito por el licenciado J. Varela, y dice, diario escrito el año de 1868 por el puño y letra de mi padre, el ciudadano general de brigada don Cosme Varela, que en 1868 ya era general, quien fue hecho prisionero de guerra por el ejército francés el 17 de mayo de 1863, con las fuerzas que capitularon en el sitio de la ciudad de Puebla de Zaragoza, bajo el mando del invicto general don Jesús González Ortega. En estos fragmentos, añade, se refieren algunos pormenores del viaje de Veracruz a Francia y lo más notable de los hechos ocurridos en aquel país, su cautiverio y su repatriación a la República Mexicana para continuar luchando por la independencia y la libertad. Estas son las páginas donde se publica el diario dentro de este libro. Este es el grupo heroico. Esta es una imagen también maravillosa, sacada por un fotógrafo nómada Valdivia, que pasaba frecuentemente, me imagino, por la ciudad de Tours y aprovechaba para hacer imágenes. Estos son aproximadamente 50 tenientes coroneles, jefes y oficiales que estuvieron presos en Tours. Los fotografié a todos y cada uno de ellos y luego hizo esta composición. En estos legajos de papeles también venía una versión mecanográfica de un artículo editorial denominado El Grupo Heroico, que fue publicado en un boletín del gobierno del Estado Libre de Tabasco, San Juan Bautista, febrero 15 de 1865, y que también publicamos en esta edición. Es una pequeña editorial que hace un periodista, que la publica en este boletín, y que hace alusión en 3 cuartillas a la linda y hermosa y patriótica fiesta de bienvenida que hizo el gobernador de Tabasco
a los 9 militares que venían en una fragata con el teniente coronel Cosme Varela. Es una fiesta llena de patriotismo y la describe con una calidad de periodista extraordinaria. Adicionalmente encontramos en estos legajos toda la hoja de servicios del teniente coronel. No leo aquí las fechas, los grados, los empleos, las misiones en las que participó, los cuerpos en que sirvió, las campañas y acciones de guerra y los premios y condecoraciones por sus acciones militares. Cuando llevé a cabo una primera y rápida lectura de algunas de las páginas de este legajo, bueno, yo no sabía realmente si había sido publicado alguna vez, ¿no? En el 1973 se dijo que estaba haciendo ahí gestiones, yendo con personas para tratar de lograr la publicación. Busqué en todos lados, las bibliotecas y repositorios más importantes, nunca encontré la referencia de que este diario hubiera sido publicado. Para mí, en ese momento, pues empecé a pensar que pues algunas circunstancias me había designado con la responsabilidad de lograr, como fuera, publicar este documento, ¿no? Y ponerlo a disposición de estudiosos. Nunca encontré realmente esto y pues me comprometí a buscar esta posibilidad. Cosme Varela había nacido el 27 de septiembre del año 1818. Del año de 1818 en el Distrito Federal, solo 3 años antes de la firma de los Tratados de Córdoba, de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y de la consumación de la independencia del país. Lo que sería una honrosa y heroica trayectoria militar dio inicio el 19 de noviembre de 1846, cuando recibe el nombramiento de teniente coronel de infantería de la Guardia Nacional. Cuando tenía 29 años, participa en sus primeros hechos de guerra, en la batalla de Churubusco, en la de Molino del Rey, y del 11 al 14 de septiembre de 1847 toma parte de la heroica defensa de Chapultepec. Lo único que encontré en esas investigaciones en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional fue una carpeta con estos datos, libro en que constan los señores generales, jefes y oficiales prisioneros en Puebla que se embarcaron el 9 de junio de 1863 con destino a Brest. Y en la vela biodental, en la segunda línea, podemos ver coronel Cosme Varela. A la edad de 43 años fue integrado al Cuerpo de Ejército de Oriente el 11 de febrero de 1862. El 4 de mayo participó en la decisiva acción de Atlisco, que podemos ver aquí una imagen de un grabado francés, contra los aliados nacionales del imperio. El 5 de mayo combatió en la batalla de Puebla, en la batalla del 5 de mayo, y tiempo después como coronel de infantería de la Guardia Nacional, nombrado por González Ortega, tomó bajo su mando la segunda línea del perímetro interior de la Plaza de Puebla durante el prolongado y sangriento sitio. A la rendición de la ciudad, cayó prisionero del ejército francés y más tarde fue expatriado a Francia. Del 18 de mayo del 63 al 13 de julio de 1864, fecha en que se le otorgó la libertad sin condición alguna y sin haber firmado lo que ellos llamaban la infamante Carta de Sumisión. En un presente de inmediatez y de contacto con la realidad, en el marco de una tutela sumamente humillante, son tomadas notas y redactados fragmentos, protestas, denuncias, las carencias, las fórmulas de chantaje impuestas día a día, los maquiavélicos recursos con que se intentó debilitar y derrumbar el orgullo de los prisioneros mexicanos, su patriotismo casi doblegado por el hambre y la miseria, por el engaño y la mezquindad que de reiterada manera buscaban erosionar su resistencia. A 9.119 kilómetros de la patria invadida, describe los padecimientos y los goces del grupo de militares del que forma parte, sus precarios y ofensivos alimentos, sus temores y sus miedos, sus desalientos y su cólera, su impotencia, su sostenida indignación, jamás vulnerada, el asalto frecuente de la enfermedad y aún la belleza y la alegría emanadas a cada tanto de sus esperanzas, del espíritu de compañerismo, de su solidaridad de compatriotas, de su comunión en la lealtad y en el amor a México. De manera fragmentada narra los trayectos que lo alejan de su territorio. La partida de Puebla, 21 días, pie a tierra, hasta el puerto de Veracruz. La travesía en el vapor Darién, que era un vapor que se usaba para transporte
de caballería, de caballos, y narra: por desayuno, en el vapor, 5 onzas de café escasísimamente endulzado con piloncillo, media galleta con gusanos y gorgojos y 1 onza de inmundo ron por plaza. En el almuerzo, agua caliente con grasa y vinagre, algunas veces 5 onzas de vino torcido. Por comida, una bombilla de frijol blanco a medio cocer, un trozo de pan de munición y el vino en la misma cantidad y calidad que en el almuerzo. Narra también el penoso trayecto de Veracruz a Brest. Perdón, antes de esto, aquí hay otra cosa. Sí. El penoso trayecto de Veracruz a Brest, 48 días de navegación, la ciudad de Tours, donde estuvo prisionero, un radio de 3 millas por prisión. Su inolvidable visita al castillo del Plessis, y dice él, las torres que por muchos años fueron la residencia de Luis XI, el rey más estúpido y fanático que sin duda ha tenido la Francia. La recepción de la primera carta de su hijo mayor, lo que fue el día más dichoso de mi vida. El agradecimiento a Dios por haber salido del territorio francés después de 13 meses y 3 días. Todo ello en medio de proposiciones para juramentarse, el frecuente requerimiento infamante, el repetitivo ofrecimiento de una condicionada declaratoria de libertad y, por encima de toda propuesta, la exigencia sine qua non de rendir protesta de sumisión al imperio francés. Esta era la infamante carta de sumisión, que pedían que firmaran aquellos para ayudarlos a otorgarles la libertad y ayudarlos con economía, alimentos, todo esto para regresar a la patria. Los que abajo firmamos, oficiales mexicanos hechos prisioneros, nos comprometemos bajo nuestra palabra de honor a no salir de los límites de la residencia que nos estará asignada, a no mezclarnos en nada, por escrito, por actos, en los hechos de la guerra o de política, por todo el tiempo que permaneceremos prisioneros de guerra, y a no corresponder con nuestras familias y amigos sin el previo consentimiento de la autoridad francesa. Además, bueno, les pedían que nunca jamás volvieran a tomar las armas contra la Francia. Y narra aquí un encuentro con el coronel del Estado Mayor, Mr. Henry. Dice: cuando llegó mi turno, quiso persuadirme de que el imperio de Maximiliano era el gobierno legítimo de mi país y reconocido por toda la Europa. Y como es natural, negué abiertamente la aseveración de lo primero y comedí lo segundo, protestando que jamás reconocería ni admitiría en mi país otra forma de gobierno que el republicano popular representativo. Después me dijo que yo era padre de 6 hijos, a quienes quería dejar sin padre, con mi resistencia a firmar la protesta que nos había propuesto. Pues quedando como simple refugiado en Francia, sin poder salir de ella, sería muy difícil el que yo volviera al seno de mi familia. Y a esto le contesté que desde que tomé las armas para combatir contra el ejército francés en defensa de mi patria, me había propuesto el dejar sin padre a mis hijos. Y por consiguiente me era indiferente morir en el campo de batalla o a consecuencia de todos los horrores con que me amenazaba. Y finalmente que tenía el capricho de imitar a los héroes y no engrosar el número de los desgraciados y espurios mexicanos que, acobardados con la perspectiva de la hambre, no cuidaban del buen nombre de su patria. Dicho esto, me despidió con acritud Mr. Henry. Y nos narra aquí la bitácora del añorado y largamente aguardado retorno a la patria. De Tours a Bayona, por tren, de Bayona a San Sebastián, de San Sebastián a La Habana, de La Habana a Chiapas. No se pudieron internar. Venía con 9 compañeros, no se pudo internar al país porque estaban las tropas francesas apostadas en ese lugar. De Chiapas a Matamoros, no pudieron internarse al país y retornar a las filas del ejército de la República porque las tropas francesas estaban allí aposentadas. De Matamoros les dijeron que fueran a Nueva Orleans para conseguir alimento para sobrevivir y que allí podían conseguir la ayuda para poder tener los recursos para volver a la patria. Estuvieron ahí 2 semanas, comieron miserablemente, no consiguieron los recursos. Les dijeron: pues en Nueva York posiblemente puedan conseguir y haya personas que los puedan ayudar. Se fueron a Nueva York y finalmente
De Nueva York viajaron a La Habana, estuvieron a punto de hundirse un par de veces. De La Habana a Sisal, a La Habana para reparar la embarcación de La Habana a Sisal, de Sisal a Campeche, de Campeche al puerto de Frontera, Tabasco, y como lo describe el memorable día en que pisé el suelo de mi adorada patria, en San Juan Bautista, Tabasco. Hoy Villahermosa. El diario que nos legó el teniente coronel Cosme Varela sin duda forma parte importante, hasta hoy revelada y por primera vez divulgada y editada, del corpus del conocimiento histórico sobre la intervención francesa y el Segundo Imperio. Representa un invaluable fragmento, una significativa aportación para la comprensión del pasado nacional, de los episodios que cimentaron y contribuyeron a consolidar la República restaurada, la nueva nación mexicana, una vez más libre e independiente. Es interesante que hasta donde yo sé es el único diario de un prisionero de guerra, jefe oficial, que ha sido publicado hasta la fecha. Su diario representa una gran oportunidad para comprender algunas aristas de uno de los más significativos capítulos de nuestra trayectoria como nación. Y nuestro principal propósito al propugnar por esta primera edición del diario ha sido el de rescatar y aportar el documento original con el objeto de ponerlo a disposición de los ciudadanos y de los estudiosos, investigadores, historiadores, académicos, así como de los especialistas en las diversas ciencias sociales, interesados en las páginas sobre la patria que han quedado atrás. De este texto inédito podrán extraer informaciones, datos, afirmaciones, interpretaciones, conjeturas. A su vez tendrán la posibilidad de inscribirlo en el marco correspondiente a cada una de sus particulares disciplinas. Esta edición la hemos hecho fundamentalmente también como un homenaje y reconocimiento a las vidas, no solo de los caudillos, de las señeras figuras, sino de los hombres y de las identidades sin nombre y sin rostro, ausentes, prácticamente ocultas en las páginas de la historia nacional. Aquellos que padecieron la privación de su libertad en territorio francés, hojas del gigantesco árbol de mi país, en las palabras del poeta Efraín Huerta. Los prisioneros de guerra. Rápidamente una anécdota. Estaba yo terminando de escribir todos los textos alrededor de este libro, de este diario, y de pronto una persona me dijo, yo que siempre estoy buscando imágenes antiguas y rescatando, me dijo, hay una señora que quiere vender unas fotografías. Le digo, porque son unas chiquitas, unos militares. Le digo, me interesa. Ya como a las 3 semanas tuve la oportunidad de acercarme y de pronto la señora me saca unas imágenes y eran estos hombres, compañeros de prisión en Tours, del que escribe el diario y que los menciona en el propio diario. Bueno, por poco y me desmayo, ¿no? El teniente coronel Francisco de Paula Troncoso, autor de algunos libros, posteriormente el diario de las operaciones militares del sitio de Puebla. El comandante Enrique Mathieu, prisionero de guerra, consiguieron uniformes prestados, espadas prestadas, se retrataron en gabinetes franceses, cartes de visite de primera categoría, coloreadas algunas de ellas. Poquito antes, abril 11 de 1864, un mes antes de regresar a la patria, coronel Isidoro Santelices, el coronel de ingenieros Emilio Rodríguez Arangoiti, prisionero de guerra, el coronel Miguel Palacios, prisionero de guerra, después regresó a la patria, retomó las armas contra la Francia, fue custodio de Maximiliano en Querétaro, recibió una interesantísima proposición de la princesa de Salm-Salm, que le dijo, échame la mano con un plan de evasión para Maximiliano y te doy $100,000. El coronel Miguel Palacio le dijo que no, dice cuenta la leyenda, le dijo que no. Ella le dijo que si no alcanzaba con $100,000, pues que podía disponer de lo que él gustara, ¿verdad? Y le siguió diciendo que no, y no era fea, ¿eh? No, creo que no se ven muy bien las imágenes. Este militar mexicano también estuvo preso en Tours, no tengo la identidad. Este otro militar mexicano también no tengo su nombre, si alguien lo sabe, y este otro militar. Estos hombres es un homenaje. El teniente coronel Cosme Varela fue simplemente, tal como él se definía en sus propias palabras, un militar mexicano que tenía el capricho de imitar a los héroes. Toda historia es interpretación, expresaba Edmundo Gorman en esa desafiante frase. Cada cual llevará a cabo su propio acto de justa valoración en torno a este relato, a la realidad capturada en este diario. Bueno, aquí quiero agradecer rápidamente, para terminar, unas páginas. Hice un estudio sobre la fotografía, sobre
la intervención francesa, el Segundo Imperio, los protagonistas de uno y otro lado, del lado de la República también, y sobre la Puebla de Los Ángeles de aquella época, que están en el libro. Y en esta aventura editorial que me lancé también como editor, tuve 3 cómplices espléndidos: un gran diseñador, Ricardo Salas, una gran empresa, compañía impresora, Panorama, y la amistad de un amigo, Álvaro Hegedich, que un día platicando con él le dije: tengo un disco para fonógrafo sobre la batalla del 5 de mayo. Es una recreación, un cuadro sonoro, histórico, descriptivo, una recreación de la batalla del 5 de mayo. Y me dijo: fantástico, tenemos por acá otro ejemplar, y la batalla del 2 de abril. Y me dijo: vamos a copiarlos y vamos a grabarlos, y te voy a regalar para el libro 1000 CDs para la edición que lo incluye, ¿verdad? Y bueno, básicamente la dedicatoria y la fototeca. Yo soy fundador y director de la fototeca, gerente, el único empleado de la Fototeca Antica. Y bueno, aquí un comercial: gracias a la búsqueda y al hallazgo de diversos fondos, pero casi siempre adquiriendo las imágenes de una en una, el acervo de la Fototeca se ha enriquecido de manera considerable. Tenemos actualmente 37.500 imágenes originales que datan de un espacio cronológico que abarca poco más de un siglo, a partir de 1845, imágenes de cámara, así como representativos fondos de muy diversos autores. Entre este vasto, invaluable acervo, esperamos que haya imágenes que sean capaces de generar la atención, de ilustrar la remembranza y la nostalgia, de documentar la fiel reconstrucción de los sucesos históricos y de provocar incluso hasta la emoción y el asombro. La sede de la Fototeca está en Puebla. Están invitados alguna vez. Gracias. Y un comercial rapidísimo, un comercial súper breve. La edición de 1000 ejemplares se destinó prácticamente a todas las bibliotecas del estado de Puebla, y yo tengo algunos ejemplares a la venta. Estamos restaurando el exterior de la sede de la Fototeca, y bueno, aquí contamos con algunos ejemplares al que esté interesado. Gracias. Perdón. Maestro Carretero, le damos las gracias por su participación, y ahora vamos a ceder la palabra al maestro Manuel Rodríguez Vaca, quien cursó estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde actualmente se desempeña como profesor impartiendo la materia La Guerra de Independencia. Es miembro del Seminario de Independencia Nacional del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Su tesis de licenciatura se titula Liberal de corazón y por convicciones, la vida política y militar del general Felipe B. Berriozábal. Ha participado en congresos en distintas instituciones presentando las ponencias Soldado del Bizcocho, la formación de una nueva población en Guanajuato como un núcleo estratégico realista durante el proceso de independencia, El genio de la guerra, José María Morelos y Pavón, y la toma de la ciudad de Oaxaca, Felipe Berriozábal y las fuerzas del Estado de México en la batalla del 5 de mayo de 1862. Entre sus publicaciones tenemos Periodistas al grito de guerra, la prensa satírica durante la intervención francesa, 1862-1864, y Felipe Berriozábal y las fuerzas del Estado de México en la batalla del 5 de mayo de 1862. Cedemos la palabra al maestro Rodríguez Vaca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, buenas tardes a todos los públicos asistentes. Quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana y al doctor Humberto Aguilar por la invitación para platicar con ustedes un poco sobre este personaje de nombre Felipe Berriozábal, que no es tan conocido, pero a pesar de ello es un personaje muy importante en la segunda mitad del siglo XIX. Prácticamente desde 1850 hasta 1900, que muere como ministro de guerra, está activo 50 años, 56 si tomamos en cuenta que siendo estudiante del Colegio de Minería, toma las armas para combatir a Santa Anna. Me permito iniciar con una cita. El 17 de mayo de 1863, desde el fuerte de San Javier, en la ciudad de Puebla, el coronel francés Henri Brincourt escribió una carta a un familiar en Francia en la que le mencionó, cito: "La ciudad de Puebla se rindió hoy e hizo bien en ya no tener víveres ni municiones, ya que nosotros no lo hubiésemos tomado. Entonces he aquí Puebla que se ha reducido. Es una espina ya que nos sacamos del pie, pero aquí dejamos nuestra vieja reputación de intrepidez porque nos hicieron combatir contra muros sin tener medios para derribarlos". Fin de cita.
Con estas palabras, Henri Brincourt, consciente o inconscientemente, estaba rendiendo un homenaje al cuerpo del Ejército de Oriente por resistir durante 63 días al que se hacía llamar el mejor ejército del mundo. Correspondió de nueva cuenta a Puebla, sí, a la misma Puebla donde un año antes se habían coronado las armas nacionales de gloria, sería el escenario de una nueva gesta épica nacional. Esto fue durante el sitio de Puebla de 1863. Ahora la plaza nombrada Zaragoza, en honor o rebautizada así en honor del general Ignacio Zaragoza y su gesta por la del 5 de mayo de 1862, van a pelear una nueva generación de oficiales. Felipe Berriozábal va a pertenecer a esta. De esta generación de generales, de jefes, que, bueno, perdón, antes un corto. Esta fotografía es de las más cercanas a Felipe Berriozábal durante el sitio de Puebla. Aquí tendría alrededor de 31 años aproximadamente, ¿no? Es después de la Guerra de Reforma. Bueno, en el sitio de Puebla va a participar una nueva generación de hombres que prácticamente no son militares de carrera, pero que las guerras civiles que se han suscitado a lo largo del siglo XIX los han forjado. Felipe Berriozábal es uno de estos personajes, no es militar de carrera, sin embargo desde 1847, al igual que muchos compañeros de generación, muchos contemporáneos de él, se va a separar del Colegio Nacional de Ingenieros y se va a enlistar para pelear contra los invasores norteamericanos. Entre los personajes que son contemporáneos a él está Miguel Miramón, Porfirio Díaz, Zaragoza, Luis G. Osorio, que son nacidos entre 1829 y 1831 aproximadamente. El presente trabajo pretende analizar un poquito, ver cuál fue la participación de Felipe Berriozábal durante el sitio de Puebla y principalmente ver por qué se opone a este constantemente, ¿no? Por qué tiene disputas con Jesús González Ortega, a pesar de que son amigos personales, no está de acuerdo con él en que la plaza siga resistiendo ya cuando la ve perdida prácticamente. Vamos a hacer un pequeño reseña de Felipe Berriozábal más para saber quién fue, cuáles son sus estudios, su preparación. Él era egresado del Colegio Nacional de la Escuela Nacional de Ingenieros, en donde egresó como agrimensor de tierras y aguas, nacido en 1829 en la ciudad de Zacatecas. Entre 29 y 57 aproximadamente, toda su actividad política y militar la va a llevar a cabo en el Estado de México. A pesar de ser zacatecano, a su tierra jamás regresó. Aquí va a venir algo muy importante, ¿no? Porque viene la Guerra de Reforma y Felipe Berriozábal va a dejar de ser un político prácticamente regional, estatal, para darse a conocer a nivel nacional a través de la guerra. En esta guerra va a participar en los dos ataques que hay a la Ciudad de México, tanto el de 58 como 59. Va a participar en la batalla de Silao, va a desempeñar el cargo de gobernador del Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, sin fin un montón de cargos que le otorgan, ¿no? Difícil de cumplir por la guerra misma y de repente es complicado poder hacerse cargo de un Estado, imagínense, 3 al mismo tiempo, pues era prácticamente imposible. Al final de la guerra va a caer prisionero, no participa en Calpulalpan. Él va a caer prisionero en Toluca con un grupo muy importante de militares, ¿no? Principalmente el más conocido Santos Degollado. Estuvo a punto de ser fusilado, salva la vida y aún así sigue peleando a favor de la causa juarista. Rota las hostilidades con el ejército francés ya durante la intervención, Felipe Berriozábal, entonces gobernador del Estado de México, pone a disposición del gobierno general un contingente de 2.200 hombres para combatir al enemigo extranjero. Con este contingente va a marchar a la Ciudad de México y Benito Juárez le va a dar la comisión de que marche a Jalapa para incorporarse al Ejército de Oriente que comanda Ignacio Zaragoza. Entonces, a partir de este momento, Felipe Berriozábal deja de ser gobernador del Estado de México para incorporarse como un soldado más, como él se hacía llamar, en la lucha contra el enemigo invasor. Bueno, viene la batalla del 5 de mayo, Felipe Berriozábal va a ser de los principales protagonistas de ella, y es curioso, ¿no? Porque en la película que acaba de salir, lejos de salir el personaje, ni siquiera lo mencionan en toda la película, cuando es de los que cubre la línea de Loreto y Guadalupe en compañía de Miguel Negrete y rechaza los 3 ataques del ejército francés. Bueno, pues es una cosa ahí que ya hacen los productores, ¿no? Después de la acción del 5 de mayo, Felipe Berriozábal va a seguir hostilizando al ejército francés. Se le va a ordenar que vaya a Tehuacán para cubrir la derecha del ejército de Oriente. Posteriormente va a participar en el ataque de Orizaba, así como en el Cerro del Borrego. Después de estos combates que nada favorecieron al ejército mexicano, va a regresar nuevamente a la ciudad de Puebla para engrosar las filas del Ejército de Oriente y defender la ciudad. Esto por disposición de Jesús González Ortega, que fue el sucesor de Ignacio Zaragoza, una vez que este murió a finales del 62.
De regreso en Angelópolis, y de acuerdo al orden general del 18 de febrero de 1863, Felipe Berriozabal va a quedar al frente de la primera división de infantería que va a defender la ciudad de Puebla. Esta división de infantería es importante, va a estar conformada por 3 brigadas. La primera va a estar a cargo de Juan B. Cámaño, la segunda a cargo de Pedro Hinojosa y la tercera a mando de Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz y Pedro Hinojosa no tiene una relación todavía tan estrecha como la tendrá años más adelante. Sin embargo, con Juan Cámaño sí tiene una relación bastante estrecha. Son compañeros desde tiempo atrás. Juan Cámaño participa con él en la guerra de reforma en el Estado de México y posteriormente va a marchar con él a Michoacán para seguir combatiendo al imperio de Maximiliano. Esa división, la división Berriozabal, va a estar compuesta por 3.820 hombres. Esta división, en palabras de Tirso Córdoba, era una de las menos desorganizadas del Ejército de Oriente. Todo ello gracias a la disciplina que introdujo Felipe Berriozabal. Al frente de esta división se le va a encomendar la defensa de la línea de Loreto, Guadalupe y Misericordia. Una línea que no era desconocida para él, pues como ya mencionamos, en la batalla del 5 de mayo le tocó defender esta misma línea, ¿no? Entonces un nombramiento no es casual, no es al azar, sino ponen en este lugar un general que conoce el terreno y que ya ha peleado ahí anteriormente. En la línea de Loreto y Guadalupe va a estar Felipe Berriozabal cuando en la mañana del 16 de marzo de 1863 un disparo de cañón va a anunciar a los defensores que el enemigo francés está a la vista. Entonces aquí Felipe Berriozabal va a recibir una comisión. La comisión va a consistir que desde el fuerte de Guadalupe envía todos los movimientos que prende el ejército francés, con las respectivas instrucciones de mandarle telegramas a González Ortega sobre los movimientos que estos pudieran emprender. Así va a estar Felipe Berriozabal desde las primeras horas del 16 de marzo, va a estar informando, ¿no? Ya va a informar la ocupación del cerro de las Navajas, el Cerro de la Resurrección y las haciendas de Tepozúchil y Álamos, así como todos los campamentos que están naciendo alrededor de la plaza de Puebla. En este quehacer va a permanecer hasta la tarde del 18 de marzo, cuando los enemigos cortaron una línea telegráfica. A pesar de esto, Felipe Berriozabal va a seguir dándole informes a González Ortega a través de correos extraordinarios. Los ataques a la ciudad comenzaron el 21 de marzo con el ataque al fuerte de San Javier. Ya el licenciado Carretero nos explicaba que fue de los primeros puntos y de los más sangrientos. Cuando los franceses van a cometer contra este fuerte, es mismo que va a caer hasta el 29 de marzo del mismo mes, perdón, ¿no? Con la pérdida de esta fortificación, que era una de las más importantes de la ciudad, las líneas defensivas mexicanas se modificaron y Felipe Berriozabal va a cambiar de posición, va a dejar el fuerte de Loreto y Guadalupe y va a pasar a situarse enfrente de la iglesia de San Agustín, entre las calles de Santa Inés y La Merced. También es un punto muy importante que va a haber durante los combates. Es un punto, prácticamente van a poner a Felipe Berriozabal en todos los lugares donde se desarrollaron los combates más fuertes durante el sitio. Y esto va a ser una de las causas principales por las que va a pedir a González Ortega que rompa el cerco de la plaza. A 2 semanas del inicio del sitio, es decir, en los primeros días del mes de abril, Felipe Berriozabal se presentó por primera vez, se va a presentar 3 veces ante González Ortega, para pedir a su nombre y al de otros generales que se abandonara la plaza. Esto con el fin de salvar al ejército de Oriente, ya que a su parecer con la toma de San Javier, el colegio de Guadalupe y el hospicio, y otros puntos de importancia, el estado anímico de los soldados había disminuido considerablemente. Por otra parte, Berriozabal le señaló lo conveniente que sería salir de Puebla para salvar el mayor número de elementos de guerra. La propuesta de Berriozabal consistía en un movimiento muy importante. Él decía que con 2 columnas de 5,000 hombres cada una se atacara el punto más vulnerable de la línea francesa. Recordemos que para esta fecha Puebla todavía no está circunvalada completamente. Entonces proponía, pues hay que salir, hay que romper las líneas, el movimiento va a ser fácil, seguro, pero eso sí va a ser muy violento. Una vez afuera, proponía que la primera columna saliera por el rumbo del norte y se dirigía a San Pablo, mientras que la segunda lo hiciera por Atlisco, para que una vez juntas marchara a la Ciudad de México. Verificada la salida, Felipe Berriozabal calculaba que se iba a llegar a México con 8,000 hombres, fuerza que se podía triplicar en pocos días. Felipe era la idea de que al saberse el rompimiento del sitio y que en la capital existían 40,000 soldados para su defensa, se levantaría el ánimo del resto del país, ya que palabras recordadas por Francisco del Paso y Troncoso, cito: los franceses llegarían a sitiar México con 25,000 hombres, a lo más. Pues tendrían que dejar guarnición en Puebla, establecer la línea entre esta y México, etc. ¿Quién sabe si no podrían pasar de Puebla? En México, que está bien fortificada y municionada de todo, podríamos dejar 20,000 hombres de las tropas más novicias que resistirían más de 4 meses.
Los 25,000 o 35,000 restantes estarían en observación para aprovechar la oportunidad de cortar los víveres y convoys al sitiador y en espera de las tropas de todo el país que marcharían a unírsenos durante esos 4 meses, tiempo más que suficiente para efectuarlo. Fin de la cita. Si bien González Ortega se resistió al plan concebido, en algún momento llegó a decidirse casi por la salida, pero al consultar con el ministro de Guerra en la Ciudad de México, la idea de romper el sitio esta va a ser desechada, lo que al parecer de Berriozábal se debió a que el ministro no alcanzaba a comprender la importancia de salir de Puebla. Felipe, a diferencia del ministro de Guerra, apunta el general Torrea, apreciaba mejor la situación y sus opiniones entrañaban un recto juicio militar. González Ortega se opuso al plan objetando que no tenía instrucciones del gobierno para tal efecto y por ello no abandonaría la plaza, pues estaba resuelto a salvar el honor de las armas de la República, como si este honor no se hubiera podido salvar a la vez con la gran unidad, rompiendo el sitio de la ciudad, refutó un siglo más tarde León Toral. Ahora bien, una cosa era la propuesta y otra es los planes que salían según lo previsto, pues como bien apuntó el teniente del Paso y Troncoso, cito, ¿podrá llevarse a cabo la salida que el general Berriozábal y otros generales proponían? ¿El Ministerio de Guerra aprobaría estos proyectos de operaciones de las tropas una vez roto el sitio? Respondiéndose a sí mismo, ¿quién sabe? La idea de Berriozábal parece un tanto descabellada, o sea, salir con 2 tropas, 2 contingentes, 2 columnas de 5,000 hombres cada una, pero realmente estos militares de la época, uno de ellos Miramón, que a pesar de que estaba fuera del país, seguía de cerca el sitio de Puebla, Miramón también fue de la misma opinión, que hubiera sido conveniente romper el sitio de la manera que la proponía Felipe Berriozábal, Miramón proponía que salían menos hombres, él calculaba que con 16,000 iban a ser suficientes para la salida del sitio, pero vemos que finalmente la propuesta de Berriozábal estaba bien fundamentada en sus conocimientos militares. Respecto a la opinión de Felipe Berriozábal, Fuentes Mares opinó, cito, algunos generales principiaron a sospechar que no convenía prolongar la resistencia y el 1 de abril, por primera vez sugirió Berriozábal la evacuación. Berriozábal no era un héroe, era solo un general, fin de cita. A lo anterior considero que no se trataba de heroicidad por lo que Felipe proponía la rotura del sitio. Desde mi punto de vista, considero que se tenía una visión más a futuro del ejército de Oriente y de la situación comprometida en que quedaría el país con la dispersión de este cuerpo. Pues entendía que si este era hecho prisionero, México no tendría un ejército considerable para su defensa, ya que en Puebla se encontraban reunidos los contingentes de varios estados, así como lo más connotado de la oficialidad mexicana. Y es cierto, ¿no? Si revisamos la lista de generales, tenientes, coroneles, etcétera, veremos que en Puebla estaba la crema innata de la oficialidad en este momento, ¿no? Entonces, si caían prisioneros, ¿qué iba a ser de la defensa del país? Al concluir la visita al cuartel general, Felipe Berriozábal regresó al templo de San Agustín, pues se creía que este sería el próximo centro de ataque francés. Creencia bien justificada, ya que el 4 de abril los francos bombardearon el templo, punto importante pues ahí se almacenaba la mayor parte del parque mexicano. Además representaba el bastión de entrada a la plaza, la que únicamente se encontraba a 2 cuadras, no habiendo fortificación sobresaliente entre una y otra posición. La presencia de Berriozábal en este punto fue constante, ya dirigiendo la fortificación de la iglesia o bien alentando a los soldados de los batallones de Oaxaca y Toluca que trabajaban en dicha faena. Al cañoneo al templo de San Agustín causó un incendio en su interior, por lo que Berriozábal y Díaz se apresuraron a sacar las municiones ahí depositadas. El propio González Ortega reconoció el empeño con que Felipe trabajó para que los pretechos no explotaran. Aquí palabras de González Ortega: nosotros no perdimos ni un cartucho, ni se permitió que el incendio se comunicara a la iglesia con el resto del edificio, cuyo punto ocupaban nuestras tropas, habiéndose debido esto último a las acertadas medidas de los señores Layave, Berriozábal y Mejía, a quienes se encontró en la línea atacada y en cuya retaguardia se sufría el incendio. Fin de la cita. En las labores referidas, Felipe Berriozábal, al igual que el resto de la tropa, se expuso a los proyectiles que continuamente disparaban los sitiadores. Existen testimonios en los que quedan patentes la actividad de nuestro personaje durante el sitio. Uno de ellos es el que ocurrió el 12 de abril, cuando una granada, aquí damos la palabra a Francisco del Paso y Troncoso, chocando una creta del parapeto junto a donde él estaba, lo bañó de tierra que le tiró el sombrero. Al caer lo creímos herido, pero él dijo, no es nada. Decididamente no es conveniente que ustedes estén aquí, si no es en caso de ataque. Nosotros le invitamos respetuosamente a que se retirara del lugar en el que estaba. Antes de retirarse, quiso subir a la casa extrema de la Manzanita para descubrir bien toda la plazuela, pero nosotros nos opusimos formalmente y casi lo arrojamos del lugar. Hubiera sido una temeridad inútil el haberse expuesto tanto, pues el cañoneo contra la casa no había cesado. Fin de la cita.
Entre los días 21 y 22 de abril, cuando la escasez de víveres comenzaba a ser evidentes, se presentaron ante González Ortega Felipe Berriozábal, en compañía de los generales Negrete, Antiñón, Layave y Díaz, para solicitar por segunda ocasión el abandono de la plaza. Los suscritos, alternando la palabra, replicaron que esa medida era necesaria para salvar las instituciones democráticas, la independencia y el ejército de Oriente. Por su parte, Felipe Berriozábal expresó que por el estado de desmoralización del ejército quería evitar que los franceses lo hicieran prisionero, pues deliberaba sobre los males que esto traía al país. Uno de ellos era que las tropas cautivas podrían ser incorporadas a las fuerzas de Leonardo Márquez, con lo que a su parecer, cito, estaba hecha la destrucción de la República. Fin de la cita. Pero la petición de la salida de la plaza se sustentaba principalmente en que ya no se disponían de víveres suficientes para el ejército. Por lo mismo, la condición física del soldado se veía disminuida por los constantes combates y los trabajos incesantes que realizaban durante el día y la noche. La petición de Berriozábal fue desechada por González Ortega, arguyendo que la orden del gobierno era defender Puebla y que ellos como soldados tenían la misma obligación. Nuestro personaje ofreció a González Ortega su firma y la de otros generales para que, descansando en ella, se rompiera el sitio y salvara sus responsabilidades ante el gobierno. Ante la insistencia, González Ortega les planteó que si consideraban que su propuesta traía buenos resultados al país, que aceptaran la responsabilidad y levantaran un acta en la que lo desconocieran como general en jefe, invitación que fue desechada en primer lugar por Felipe Berriozábal. Aquí también es importante resaltar que a pesar de no estar de acuerdo con él, con González Ortega, Felipe Berriozábal, todas las propuestas que le está haciendo a González Ortega las va a hacer en privado, jamás las va a hacer en público, para evitar con ello algún movimiento, un levantamiento, ser considerado una insubordinación dentro del ejército. Y siempre lo va a hacer en privado, ¿no? Nunca lo va a hacer público. Y también es importante mencionar que Felipe Berriozábal sabía lo que era perder una plaza. Recordemos que a finales de 1860 él pierde la plaza de Toluca y los ataques escritos, verbales que le llegaron fueron al por mayor. Entonces él sabía, eran contextos totalmente distintos evidentemente, ¿no? No se trataba de Toluca, un pueblo ramplón como le llamaban en época los diputados, era la plaza de Puebla donde estaban las armas o los generales más importantes de la República. Al término de la reunión, Felipe volvió a su línea, pues los franceses consumaban reconocimientos para asaltar las manzanas próximas al centro de la ciudad. El 24 de abril lanzó uno de los ataques más fuertes durante el sitio. Este fue el del cuadro del Pitiminí, que ya nos hablaba el licenciado Carretero. Nuestro biografiado dirigió la defensa del punto y tomó las disposiciones necesarias para preservar la calle. Pero no más trabado del combate, el enemigo hizo explotar las minas que construyeron por debajo de la calle, por debajo de ellas, las cuales causaron grandes pérdidas entre sus hombres, pues parte de uno de sus batallones quedó sepultado entre los escombros de las casas derruidas. Al percatarse de esto, Felipe Berriozábal con el resto del batallón organizó la salvaguarda de la manzana e impidió a los suavos avanzar al tiempo de hacerlos retroceder y desistir de otro asalto. Los enfrentamientos en este punto fueron cruentos, ya que franceses y mexicanos se disputaron casa a casa, luchando cuerpo a cuerpo y disparándose a quemarropa. El ataque al Pitiminí del 24 fue, en palabras de Luis Chávez Orozco, de los más formidables y mejor preparados de los franceses durante el sitio. Aquí un batallón, marchan 100 hombres, van a explotar las minas que están debajo de la calle y van a quedar muertos 84 de los soldados, de los 100 que van en este batallón. Entonces se ve que la explosión en el Pitiminí fue impresionante. Pero el enemigo no daba tregua a los sitiados y el 25 de abril invistió sobre San Agustín, Santa Inés y el Carmen, línea vigilada por Felipe, quien se colocó en el centro de la misma y movilizó a sus batallones para hacer frente a los franceses, a los que logró rechazar con enormes pérdidas. Este triunfo se celebró con ímpetu entre la tropa, pues por segundo día hicieron retroceder a su enemigo en su intento por penetrar a la plaza. En esta jornada se distinguió Berriozábal con mención honorífica por su, cito, brillante y valiente comportamiento. Y por ello Rafael Tirso mencionó: varias veces he llamado la atención a mis lectores acerca de la serenidad que en el combate tiene Berriozábal y del orden que mantiene a su gente. Nada tiene por lo mismo de extraño que en esta ocasión se hubiera frustrado las intenciones de sus sitiadores. Fin de cita. Al ver lo reñido de las acciones del 24 y 25 de abril, se entiende el por qué Berriozábal hablaba de la desmoralización entre los soldados y de la necesidad de romper el sitio. González Ortega, incrédulo ante esta observación, preguntó a varios generales como Lamadrid, Régules, Escobedo, Giralde e Hinojosa, entre otros, el estado moral en que se encontraba la tropa. Estos le respondieron que, cito, la moral y brío de nuestros soldados
soldados se hallaba en un estado brillante, lo que me comprobó más el error en el que se encontraban los generales que me habían sostenido lo contrario. Fin de cita. Ahora bien, ¿cómo podrán saber estos jefes de la desmoralización de los hombres cuando no vivieron de cerca los combates de San Agustín, Santa Inés o el Pitiminí, que fueron de los más fuertes que se libraron durante el sitio y en los que sí estuvo Berriozábal con sus hombres? ¿Por qué González Ortega no preguntó a Díaz, Cámaño o algún otro oficial de los batallones de Toluca, Oaxaca o Jalisco? ¿O por qué, mejor aún, por qué González Ortega no preguntó al ánimo de la tropa a cualquier soldado de los cuerpos referidos, que vio como un batallón entero de su división quedó sepultado en la manzana del Pitiminí? Es evidente que con estos sucesos la moral entre los hombres de Felipe no estuviera alta, lo que confirma lo cierto de sus informes a González Ortega. Es conveniente mencionar que las propuestas, bueno, ya lo mencionamos, me lo salto. Con la postergación del sitio, los víveres escasearon. Una de las últimas posibilidades para introducir alimentos y municiones era el Ejército de Oriente comandado por Ignacio Comonfort, el cual no pudo cumplir con la tarea, pues el 8 de mayo fue derrotado en San Lorenzo. Fracaso con el cual las expectativas de González Ortega de postergar la resistencia se complicaron, situación que le acarró diferencias nuevamente con Berriozábal, que en el día 9 junto con Negrete, Antillón, Alatorre y Llave firmaron una comunicación en donde manifestaron no comprender por qué se insistía en defender la plaza cuando Ortega sabía que ésta se perdería tarde o temprano. Felipe propuso abandonar la ciudad para salvar el mayor número de elementos del ejército, lo que en su opinión era preferible antes que capitular y quedar prisioneros. Por otra parte, nuestro personaje se sumó a la propuesta del general Ignacio Mejía, que consistía en reunir el mayor número de fuerza posible y cargar sobre el punto de circunvalación que quedaba enfrente de la Sierra de la Malinche, sitio que consideraba era débil para salvar en todo la mayor parte de nuestro ejército. A esta idea se unieron también Porfirio Díaz, Pedro Hinojosa e Ignacio de la Llave. En nueva cuenta, Jesús González Ortega hizo caso omiso de la petición de Felipe y de la Llave, limitándose a reprenderlos al tiempo de objetarles su negativa de éxodo. Respecto a la postura de Berriozábal, el historiador militar Juan Manuel Torrea expresó que Felipe Berriozábal, cito, opinaba dentro de lo que debe opinar un general, que tenga conciencia de lo que significaba el grado y la obligación que tiene de cuidar los elementos puestos a su cuidado. Nada elocuente es la conducta militar del general en jefe, que dio lugar a exhibir la heroicidad y valor de nuestros oficiales y soldados, pero que destruyendo todos los elementos tan pesados para un país que, como el nuestro, estaba desarmado para repeler una invasión. Se faltaba a la obligación única, eminente y patriótica de seguirlos conservando, para no llegar al caso penoso de que se suspendieran las hostilidades y el gobierno emprendiera la retirada escoltado por elementos insignificantes. Fin de la cita. Ahora bien, después de la acción de Santa Inés, los ataques franceses disminuyeron. Estos reanudaron el 11 de mayo y tuvieron como objetivo concluir el cerco alrededor de la ciudad. Al percatarse González Ortega de lo difícil que sería continuar con la defensa de la ciudad por carecer de pertrechos y alimentos, el día 15 citó una junta de guerra a la que concurrieron varios generales, entre ellos Felipe Berriozábal. En la reunión se expuso la situación de la plaza y de sus defensores, por lo cual se acordó solicitar un armisticio al enemigo al tiempo de pedir la salida del Ejército de Oriente. Evidentemente, Forey nunca iba a permitir la salida del Ejército de Oriente porque hubiera sido continuar la guerra en otro punto, lo que quería era acabar ahí en Puebla al Ejército mexicano. La opción por la que la mayoría de los generales optó fue que debido al estado que guardaba la ciudad, era conveniente que Jesús González Ortega entrara en pláticas con el objeto de conseguir la salida del cuerpo de Ejército de Oriente de la ciudad, con su armamento y honores de guerra, solicitud que fue rechazada por Forey. Los generales asistentes aprobaron firmar el acta. Si bien Felipe Berriozábal e Ignacio de la Llave aceptaron hacerlo, solicitaron que se especificara en una nota, cito, que no se había dispuesto la salida del Ejército de Oriente en tiempo oportuno, fin de la cita, con lo que dejaron ver su inconformidad de que dicha salida se realizara tan tardíamente. Al parecer, varios opinaron al igual que ellos, pues el propio González Ortega refiere que solo González Mendoza, Paz y Mejía no estuvieron de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces la plana mayor de los generales estaba de acuerdo con Felipe Berriozábal, mientras que el resto pues estaba con González Ortega. González Mendoza era el brazo derecho de González Ortega y evidentemente no iba a estar a favor de Felipe Berriozábal. Ante la negativa del ejército francés de permitir la salida del Ejército de Oriente, González Ortega dio dos propuestas a sus generales para no capitular. La primera consistió en romper el cerco y salir de la plaza con toda la majestuosidad de un ejército que no huye. La segunda consistía en disolver el ejército, romper el armamento e inutilizar los almacenes y polvorines. Para una vez hecho esto, entregarse prisioneros el cuadro de generales, jefes y oficiales. Felipe Berriozábal optó por la segunda opción, es decir, estuvo de acuerdo con González Ortega y con la mayoría de los generales.
El 17 de mayo fue la fecha elegida para la entrega de la ciudad. Por ello, desde las primeras horas del día comenzó a destruirse el armamento, después de lo cual la oficialidad mexicana se presentó en el atrio de la catedral y del Palacio de Gobierno para entregarse prisioneros. Ortega remitió a Forey un acta comunicándole su decisión de rendir la plaza y el motivo que lo obligaba. Ya el licenciado Carretero nos explicaba un poco también estas actas. Felipe Berriozábal se entregó prisionero el día 19 de mayo, y al igual que otros generales, se negó a firmar el acta remitida por Forey, en donde se le hacía jurar no volver a tomar las armas, atacar por escrito en actos de guerra o de política al ejército francés mientras durara la expedición. Al no acatar este precepto, se le condenó como sus compañeros de armas a ser deportado a Francia. Sentencia que no se pudo cumplir por la noche del 21 de marzo, en compañía de Porfirio Díaz, burló la vigilancia y se fugó de la ciudad. Veamos cómo refiere Porfirio Díaz esta fuga. Tuve muchas dificultades en mi salida porque las calles de Puebla estaban vigiladas por fuerzas de traidores, pero afortunadamente encontré un amigo que me llevó a su casa y casualmente era la misma en la que se había refugiado el general Felipe Berriozábal, quien contaba con el apoyo de uno de los oficiales traidores, que le facilitó la salida de la ciudad, obteniendo el santo y seña y pasándolo como uno de los suyos, como si perteneciera a su patrulla, en virtud de una remuneración pecuniaria que Berriozábal le pagó. El doctor Cacho, que era de los que acompañaban a Berriozábal, se quedó en Puebla para que yo pudiera salir en su lugar y hacer uso de su caballo. La fuga que va a emprender Berriozábal junto con Porfirio Díaz no va a ser del todo fortuita, pues toda la noche del 21 para el 22 caminaron y amanecido nuevamente frente a Puebla al día siguiente. Se entiende por qué se desorientan por la oscuridad, por muchas cosas, por ser perseguidos. Sin embargo, van a rectificar su camino ya en plena luz del día y van a emprender su marcha para la capital del país. Van a seguir el rumbo de San Miguel Canoa, Tlaxcala, Techalote y Apan. En esta población van a encontrar un cuerpo de caballería mexicano que los va a escoltar a la Ciudad de México para presentarse nuevamente ante Benito Juárez. Ahora bien, el despido de los franceses en la invasión de Berriozábal y Díaz y otros generales que escaparon en el camino a Veracruz sería determinante en el transcurso de la guerra, pues estos eran los jefes más capaces de Juárez, ligereza que, como bien apuntó Conte Corti, había de pagarse caro. En efecto, los oficiales señalados poco tardaron en organizar guerrillas que en poco tiempo habrían de convertirse en ejércitos para combatir la intervención al imperio. Bueno, bien, es conveniente hacer algunas consideraciones en torno a la caída de Puebla. Esta dejó abiertas las puertas de la capital de la Ciudad de México al ser su principal y primer baluarte defensivo, pues con su rendición el enemigo se apoderó de la línea de Oriente y el gobierno juarista quedó privado de los recursos económicos que ingresaban por la aduana de Veracruz, complicando la ya de por sí precaria situación monetaria del país. Felipe Berriozábal va a llegar a la Ciudad de México el día 24 de mayo. Y inmediato se va a poner a las órdenes de Benito Juárez, junto con Porfirio Díaz, ¿no? Aquí Benito Juárez, reconociendo la actividad de los dos personajes, tanto de Díaz como de Berriozábal, al primero lo va a nombrar general de división y le va a dar el nombramiento de ministro de la guerra. A los pocos tiempos también le va a dar el cargo de jefe del ejército del centro. Entonces a Felipe Berriozábal le va a tocar una tarea por demás complicada, ¿no? Tratar de organizar el ejército como ministro de guerra y como jefe del ejército del centro después de la caída de Puebla, ¿no? Ya recordemos que con la caída de Puebla muchos generales, su tropa quedaron dispersados por diversos puntos. Entonces el reagruparlos nuevamente va a ser una tarea muy muy complicada que va a emprender Felipe Berriozábal. Al frente del Ministerio de Guerra estaría poco tiempo, las diferencias con Benito Juárez van a acabar peleados prácticamente, van a hacer que renuncie al ministerio. Sin embargo, Felipe Berriozábal va a continuar peleando contra la invasión. Posteriormente, como gobernador de Michoacán, va a tener una diferencia todavía aún más grave con Juárez, por lo que tiene que salir del país, se va a refugiar en Nueva York. Yo creo que por ahí se encontró a Cosme Varela y este grupo de militares mexicanos que venían de Francia, y desde ahí va a estar cerca de 2 años, va a regresar a Monterrey, a Matamoros, y va a ser nombrado jefe y comandante militar de la línea del norte de Tamaulipas. En este cargo va a estar hasta 67, fecha en que se entera del fusilamiento de Maximiliano, ¿no? Aquí nos pasan unas consideraciones finales en torno a Felipe Berriozábal. Las propuestas que le hizo a González Ortega no fue para poner en duda su autoridad, sino todo lo contrario. Si hubieran podido ser, o que hubiera querido poner en duda su autoridad, lo había hecho públicamente. Como ya lo mencionamos, siempre se contuvo y lo hizo en privado, ¿no? Felipe Berriozábal entonces debe ser considerado un protagonista prácticamente no solo del sitio de Puebla, sino de toda la intervención francesa y de la historia de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Muchas gracias.